Los dos guerreros se veían fijamente, tenían una mirada seria, pero sabían que la batalla que iban a liberar no sería nada fácil, ya que los dos se la iban a tomar en serio. Ayame, no quiero que te contengas en lo mínimo, quiero que luches sin miedo a morir, da lo mejor que puedes, que demuestres tu poder, diría Tomioka, el cual poseía una pequeña sonrisa. No te preocupes, que no me voy a contener en lo más mínimo, te voy a demostrar que mi poder es el más grande y aún sigo siendo la reina del rayo, que mi madre no está a la altura de dicho cargo, diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Hablas más de tu madre? Ahora veo que el problema que poseen ustedes al final es normal, ella se cree la mejor cuando la verdad no les llega ni a los talones de sus poderes, solo por participar unos minutos en la batalla con la segunda luna, ella se cree que eso fue lo mejor. Rin, la que está ahí meditando, es más fuerte que ella y prefiero descansar o no sé qué hace ahí, diría Tomioka. Medita para recuperar algo de su energía. Cuando la batalla terminó, ella sufrió grandes daños internos que nadie ve, pero es una lucha con ella misma para tener el control de su energía, porque podría pasar algo si se descontrola. Bien, dejemos a ella de lado, es hora de luchar y demostrarles a estos guerreros quiénes somos los pilares, los guerreros más fuertes actualmente, diría Tomioka serio, cuando se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Él es fuerte, espero poder ganarle, que la batalla no sería fácil, pero es hora de ver la realidad de nosotros, diría Ayame, la cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos guerreros, al impactar sus puños, se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por la magnitud de sus golpes. De la cual un pequeño y fuerte intercambio de golpes se le había dado inicio. Los brutales golpes que se iban lanzando, era impresionante la batalla que ellos dos le habían dado inicio, que todo lo que había a su paso se destruye por la magnitudes de sus golpes. Ayame solo mantenía una pequeña sonrisa mientras daba unos salvajes golpes, mientras de una veloz patada mandó a su rival al suelo, mientras a una gran velocidad le lanzó cientos de golpes de aire, cada uno tenía un gran poder. Tomioka fue impactado por los fuertes golpes, cada uno poseía un gran poder, ni hablar de la inmensa fuerza que le había aplicado a los golpes. Él cayó de rodillas después del último golpe mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Cuál es la gracia? ¿Acaso mis golpes son un chiste? No entiendo por qué esa mirada y sonrisa, diría Ayame, la cual estaba seria por lo que había pasado. Que los golpes de Ayame, la reina del rayo, no son nada débiles, al contrario, dejas temblando el cuerpo por la magnitudes de los golpes, me impresiona la verdad, pero esto como tal solo es el inicio de la batalla, diría Tomioka con una pequeña sonrisa. La verdad, la batalla acaba de comenzar, y mientras no se le dará inicio al verdadero terror, los dos sabemos el verdadero poder que llegamos a poseer si tenemos la voluntad para ganar, diría Ayame, la cual se ponía en pose de combate. Bien, un poco de calentamiento antes de la verdadera batalla, me parece espléndido, diría Tomioka, el cual se ponía en pose de combate, pero él se veía muy calmado. A pesar de todo, él tenía una serenidad. Ayame en unos microsegundos ya se había lanzado con un salvaje golpe, que el espacio donde estaba casi se destruye por la magnitud de su velocidad. Tomioka hace lo mismo, él no quería perder, al contrario quería demostrar que los pilares son capaces de luchar con los guerreros que se les pongan enfrente. En eso los dos guerreros impactaron sus salvajes puños, que la presión en el aire se sintió, y el gran poder de los dos que hizo retumbar la zona de combate. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que las presiones de sus golpes hacían retumbar la zona de combate. Por donde vieras solo verías a dos veloces rayos darse unos salvajes golpes. Las magnitudes de dichos eran algo muy impresionante. Ayame no estaba con juegos, que cada fuerte golpe que ella estaba lanzando poseía una gran fuerza, y ni hablar de la magnitud de las velocidades y presión de los puños que le lanzaba. Tomioka hacía lo mismo que su rival, pero cada segundo él estaba recibiendo más daño, pero eso no era impedimento para seguir dándolo todo y darles a demostrar que los pilares pueden ser de ayuda en el futuro. Ayame lanzó un salvaje golpe a una gran velocidad a donde su rival, pero cuando iba a impactar solo atravesó el cuerpo, pero ella no entendía qué había pasado. Golpe dragón del agua, diría Tomioka, cuando le dio un salvaje golpe con la salvajidad de un dragón supremo. Ayame no fue capaz de ver el golpe que lo recibió y salió disparada a una gran velocidad que impactó el suelo, que se generó una fuerte explosión. Por eso, mientras tenía una mirada seria. ¿Qué pasó? Creo que he usado demasiada fuerza en ese golpe, o me equivoco, diría Tomioka, el cual tenía una sonrisa, y eso en él era muy extraño, pero aún así estaba con la guardia en alto, no quería descuidarse en lo más mínimo. La batalla les puede salir mal si no lucha en serio.
La verdad me dejó impresionada ese golpe. A pesar de todo, eres muy fuerte y eso lo acabas de demostrar, pero aún falta batalla para ver tu gran poder. Mientras no sabría decirte si eres fuerte o no, recuerda, una batalla es hasta que uno de los dos caiga en el suelo, así de simple, diría Ayame, la cual se limpia la poca sangre que le había salido y veía a su rival. Espero poder ganarle. Ella se ve que posee un gran poder y la fuerza de sus golpes a veces es muy grande, que no podría decirte que ganaré, pero me tendré confianza de ganar. La batalla no se decide hasta que uno quede ganador, así de simple, diría Tomioka, el cual estaba en guardia por cualquier cosa de su rival. Y veo que aún estás en guardia. Eres un guerrero que no se confía en lo más mínimo, y eso me impresiona en ustedes, que al no tener un buen mentor en estos años, se han vuelto muy fuertes, porque si en unos años atrás hubiéramos peleado no me hubieras dado ni uno de esos golpes, así de simple, pero ahora es todo lo contrario, me das unos salvajes golpes que me impresiona a veces, diría Ayame. Sería. La verdad lo aprendimos del guerrero Son Goku. El poco tiempo que lo vimos entrenar aprendimos pocas cosas, pero aún así nos sirvió como base para volvernos fuertes y no caer rápido en las batallas, y ahora mirar, los entrenamientos terminaron dando sus frutos, diría Tomioka serio. Bueno, me impresiona que con tan poco hayan hecho mucho, pero bueno, es ahora de seguir demostrando la base de ese entrenamiento, que tan buena es, diría Ayame, la cual estaba seria mientras se volvía a poner en pose de combate con una pequeña sonrisa. Sigamos al próximo round. Si vemos que la batalla sigue aburrida, le damos un aumento para seguir dando una emocionante batalla. ¿Te parece o posees miedo de mí?, diría Tomioka con una pequeña sonrisa. Miedo, jaja, quiero ver lo fuerte que puedes llegar a ser, así que no esperemos más. La batalla debe continuar hasta el final, hay que luchar sin dejar nada atrás, diría Ayame, la cual se había lanzado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ella es impresionante, su sangre guerrera es muy temida, pero la mía, la sangre del agua, es la más temida, diría Tomioka, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos guerreros estaban disfrutando mucha esa batalla. Al final no había nada en juego, solo su dignidad, y el que pierda tenía que hacer un billón de lagartijas. Ese fue el castillo que se había puesto entre ellos dos para hacer la batalla más interesante. Los dos guerreros, al mero impacto de sus puños, la zona de combate tembló por la magnitud de sus golpes, y en eso se sintió una fuerte presión por la salvajidad de sus golpes. En eso se vería el forcejeo que tenía los dos guerreros, sin ver un solo ganador. Los dos poseía una inmensa fuerza, ni uno de los dos estaba bajando de eso, al contrario, cada segundo le estaban aumentando más el poder a su fuerza. Ayame, en una velocidad impresionante, lanzó una fuerte patada. La velocidad de dicha patada había sido muy salvaje. Tomioka se separó del agarre de la guerrera mientras tomó distancia, y a los microsegundos ya se había lanzado con un fuerte golpe. Ayame, al tener un pequeño descuido, no fue capaz de ver el fuerte golpe que lo recibió de lleno, que salió disparada a una gran velocidad hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión por dicho ataque. Creo que esta vez he usado una fuerza demasiado para ella, por lo que veo. No sé si se encuentra bien o ya le gane. La verdad, me gustaría saber su estado actual, diría Tomioka, el cual para él la batalla estaba siendo solo de entrenamiento. Primero ponía la salud de la guerrera, después la batalla. No te preocupes, esos golpes solo me hacen más fuerte. Te recuerdo que poseo la sangre de mi padre, y esa me ayuda a cada batalla a mejorar con cada golpe y más, diría Ayame, la cual salía de los escombros. Pero te encuentras bien. Antes que todo, no hay que esforzarse mucho. Recuerda, es una batalla de entrenamiento, no es para matarnos. Cuando sea para eso debemos, pero ahora no, diría Tomioka, el cual estaba serio por eso. Como te comenté, una batalla sin sangrar en dicha no es una batalla. Esto no es nada a diferencia de los entrenamientos de mi padre, que nos hacía sufrir hasta el último segundo, diría Ayame, la cual tenía una pequeña sonrisa. Pero ese era tu padre, yo no soy él. Recuerda que un mal golpe mío y puedes quedar en el mismo estado de siempre sin poder cultivar poder dentro de un tiempo, diría Tomioka serio. No te preocupes por eso, que es lo de menos. Debo darlo todo en la batalla, no debo caer fácil. Debo demostrar porque soy la reina del rayo, o lo debo de ser, ya que la actual reina solo es una basura, no es nada fuerte, queda un ridículo rápido, diría Ayame seria. ¿Es en serio? A pesar de que sea tu madre, hablas así de ella. Eso me impresiona, pero ¿estás bien o no se llevan? ¿Qué pasa ahora? Porque esa actitud para ella sí es madre, diría Tomioka serio. Sí, será mi madre, pero esa actitud de ella no me gustó. Mi padre es un guerrero temido y más respetado de las dimensiones, pero ella lo trató mal frente a todos. A pesar de eso no debía hacerlo así, diría Ayame. Pero debió tener su razón al final. Puede que quiere que él se vuelva más fuerte antes que ese débil que ha quedado, porque sabes que tu padre actualmente su poder es muy débil, no es capaz de darle batalla a un pilar si se lo proponen, diría Tomioka serio.
Puede que tengas razón, pero nunca subestimes a un Saiyajin. Su poder puede verse débil, pero son los más grandes. Si quieren, diría Ayame, sería por eso. Pero dime, ¿crees que tu padre pueda volverse más fuerte o ya está en su límite de poder? Porque yo veo a un guerrero que ha llegado a su límite a pesar de todo, pero como has mencionado, no hay que subestimarlo, puede liberar más poder, puede ser más fuerte, y yo subestimando a esa bestia, es mejor guardar silencio y después hablar, diría Tomioka, que creó un muro de agua al ver el destello que se movía a una gran velocidad hacia donde él. Ayame sintió como su cuerpo era electrocutado por el fuerte poder del agua, ya que ella iba rodeada del rayo y eso no era tan bueno al final. Tomioka en unos microsegundos aprovechó y le dio unos salvajes golpes, cada uno poseía un gran poder, ni hablar de la inmensa furia que le ponía a cada golpe. Ayame no podría hacer nada durante unos segundos, sentía su cuerpo entumecido por el fuerte dolor y las descargas del rayo que tuvo. Puño de agua, cancelación absoluta, diría Tomioka, el cual usó su velocidad y su dominio de agua mientras dejó a la guerrera sin poder moverse. Maldición, supo jugar bien, pero esto no me detendrá, falta un minuto y cuando ese tiempo pase mi cuerpo volveré a la normalidad y ahí es donde dejaré sentir el verdadero terror, diría Ayame, la cual estaba con una pequeña sonrisa. Cabe aclarar que lo que ella dijo se lo diría en su mente. Creo que esta batalla la he ganado yo, así de simple, es ganarle a un reina del rayo, o eso es un chiste, pensé que serían más fuerte pero veo que es todo lo contrario, diría Tomioka, el cual estaba serio. Jajaja, ¿es en serio? ¿Pensaste que con ese débil poder me has ganado? De ver, no me hagas reír, al final ese poder es una mediocridad, soy más fuerte que eso, recuerda a un simple guerrero, no me va a vencer tan fácil, diría Ayame, la cual poseía una pequeña sonrisa. En eso, en toda la zona de combate, se comenzó a sentir una fuerte electricidad y un inmenso poder estaba comenzando a hacerse sentir fuertes temblores, y su ki que estaba haciendo temblar la zona de combate, cuando de un fuerte estallido de poder se vio como una fuerte explosión se había creado y un gran poder se sentía. Esa era Ayame en su 50% de su máximo poder mientras tenía una pequeña sonrisa. Ese poder es inmenso e impresionante todo lo que genera con su aura, pero la batalla aún no está terminada hasta que uno de los dos caiga, mientras seguiré de pie hasta ganar la batalla, diría Tomioka mientras poseía una pequeña sonrisa. ¿Vas a aumentar tu poder o te vas a quedar con ese mediocre poder? Decídete antes que te dé una verdadera paliza que vas a recordarme por el resto de tu vida, diría Ayame, la cual estaba con una sonrisa. No, con este poder puede ser capaz de darte una batalla digna. Si veo que todo se me sale de mis manos me tocará hacerlo, pero mientras seguiré con este poder, diría Tomioka, el cual solo tenía una pequeña sonrisa cuando en unos microsegundos ya se había lanzado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Me está subestimando, pero bueno, le voy a demostrar el gran poder de una reina del rayo para que aprenda a guardar silencio y no me subestime, porque eso es malo, diría Ayame, la cual se había desplazado a una velocidad que había sido descabellado, ya que a su paso solo dejó fuertes rayos. En eso los dos guerreros impactaron sus puños y se generó una fuerte explosión que todo lo que había a su paso pasó a ser nada por la fuerte onda de ki. De la cual unos veloces destellos se comenzaron a ver cómo se iban impactando unos salvajes golpes, y ni hablar de las magnitudes de sus golpes, que cada vez estaba siendo magnífica, y el inmenso poder que le estaban poniendo era salvaje. En el suelo se sentía una inmensa gravedad por su velocidad y la cantidad de golpes. Ayame estaba teniendo la delantera en la batalla segundo tras segundo, mientras daba fuertes golpes. Ella no estaba con juegos y estaba siendo ganadora en ese fuerte intercambio de golpes, no se estaba con juegos en lo más mínimo. Tomioka sí estaba siendo dañado por cada golpe, él no estaba siendo capaz de ver los fuertes golpes que cada uno le hacía un gran daño, y de unas veloces patadas salió disparado a una gran velocidad hasta impactar con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Ayame en microsegundos lanzó cientos de rayos, cada uno poseía un inmenso poder, ella no estaba con juegos, el poder de cada rayo era inmenso. Tomioka se movía a unas grandes velocidades mientras estaba esquivando cada fuerte rayo, pero sentía que eso no iba a ser suficiente, pero aún así no se estaba bajando del ring, dándolo todo para que no fuera impactando. Ayame solo aprovechó un microsegundo y le había dejado ir una fuerte cantidad de golpes, cada uno poseía una fuerza bestia y un poder impresionante. Tomioka no fue capaz de ver nada, que lo recibió de lleno, que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por dicho golpe y el impacto. Bien, Tomioka, eres fuerte, pero si sigues demostrado ese débil poder solo haces quedar más a los pilares, y a ti mismo debes aumentarlo para darle mejor intensidad a la batalla, y más divertida, diría Ayame, la cual se sentó en un pilar de rocas mientras tenía una pequeña sonrisa.
Tienes razón, es hora de demostrar que mi poder no es tan débil como se muestra, es hora de hacerte temblar y pedir por tu vida, diría Tomioka, el cual estaba con una pequeña sonrisa. ¿Tan confiado estás de poder ganarme? Dime que es mentira eso que me acabas de decir, porque no eres capaz de darme un golpe y ahora dices que quieres humillarme. Eso solo pasa en tus sueños, diría Ayame seria. Bueno, nunca subestimes el poder de un verdadero guerrero, cuando menos te lo esperas, te pondré a mis pies, diría Tomioka, el cual tomó distancia de la guerrera mientras poseía una pequeña sonrisa. En eso, en toda la zona de combate, se empezaron a ver como fuertes rayos estaban cayendo cada segundo que pasaba. Un inmenso poder se sentía y a la vez se sentía muy cálido, pero una tormenta estaba siendo liberada por dicho poder. El guerrero estaba liberando grandes cantidades de poder y de un fuerte estallido de su aura de poder había liberado el 50% de poder. Él sabía que por más grande que haya sido la liberación de poder, no sabía qué tan fuerte y el límite de los porcentajes de su adversario. Nada mal, la verdad, posees un gran poder, no te voy a mentir, pero la verdad es, podrás ganarme con ese poder o no será suficiente para ser capaz de darme una digna batalla, diría Ayame, la cual se ponía en pose de combate. ¿No crees que subestimar a veces es demasiado para una reina del rayo? Debe ser seria antes que subestimar a su adversario, porque nunca sabes con qué armas te va a salir. Es mejor guardar silencio hasta que tu rival te demuestre su verdadero poder, diría Tomioka, el cual estaba serio. Bueno, eso solo se demuestra, es una batalla a muerte donde solo queda un ganador de pie, sin quejas ni nada. Espero estés listo, ahora nos daremos una batalla magnífica, espero tengas un buen nivel de poder para luchar conmigo, diría Ayame, la cual se había desplazado a una gran velocidad que por donde había pasado solo genera un fuerte daño. A pesar de todo, ella posee un gran poder, ni hablar de la fuerte presión que siento en la zona de combate. La batalla se nos va a complicar, es hora de darles a demostrar quién es el rey del poder del agua, diría Tomioka, el cual se había movido a una gran velocidad. Los dos destellos de agua y rayo, al impactar sus puños, se generó una fuerte onda expansiva que el poder liberado había sido inmenso, de la cual un intenso intercambio de puñetazos se había dado inicio. Los dos guerreros se lanzaban fuertes puñetazos y la fuerte cantidad de golpes, cada uno tenía un gran poder de sus dominios que hacían temblar la zona de combate. Tomioka había hecho fluir mucho su dominio en sus puños para contrarrestar un poco las molestias del rayo, ya que cada golpe de su adversario lo sentía y por mil. Ayame no se estaba con juegos, ella sabía que si daba los golpes en puntos considerados con el rayo podría generar más daño, lo cual lo estaba haciendo perfecto segundo tras segundo, sin contenerse en lo más mínimo. Durante unos largos minutos que había durado la batalla, los dos guerreros le dieron fin con un fuerte golpe que ambos salieron disparados a una gran velocidad hasta caer salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Nada mal, guerrero Tomioka, me has dejado impresionada. A pesar de que eres débil, eres capaz de seguirme el PSOE perfectamente, pero dime cuánto tiempo podrás hacer lo mismo, o solo eso fue lo que has conseguido, diría Ayame, la cual estaba seria. No te confíes demasiado, recuerda que la batalla no se termina hasta que uno de los dos esté en el suelo, y eso se hará en los próximos minutos. Una batalla se demuestra hasta el último segundo, no en los primeros segundos de la batalla, diría Tomioka serio. Tienes un punto, pero también te equivocas, puede que sea más fuerte que yo solo esté jugando, o puede ser al revés, pero mientras los dos estemos de pie la batalla no se va a terminar fácilmente, diría Ayame. Bueno, posees un poco de razón, puede que los dos solo estemos jugando, ni uno dándolo todo en batalla, hasta no demostrar la verdadera fuerza. No se hablará de quién es el más fuerte, pero viéndolo bien no somos nosotros los pilares. Tú con ese actual poder me has hecho muy daño, y estás demostrando ser mejor reina del rayo que la actual reina del rayo. Eres fuerte y temeraria en cada golpe, no te contienes en lo más mínimo, diría Tomioka serio. Mi hermana Akame es igual de fuerte o más que yo, pero ella no es una guerrera de un solo dominio, tiene más que eso. Ella posee el poder del dios legendario Dormammu, el dios oscuro muy temido por las dimensiones mismas por la furia de su poder y la energía oscura que es ilimitada para ese ser, y eso que lo he visto solo una vez, diría Ayame seria. Si he escuchado del rey oscuro que entre más enojado él llegue a estar, su poder llega a ser el doble hasta el cuádruple, pero no siempre las leyendas son ciertas. El rey demonio según era uno de los reyes más fuertes y nadie iba a ser capaz de vencerlo. ¿Y qué pasó? Aparecieron ustedes y lo han terminado con una batalla sufrida. Sí, pero fueron capaces de hacerlo, diría Tomioka.
Fuimos los segundos en derrotarlo definitivamente. Anteriormente fue vencido por el Pilar del Sol. ¿Te olvidas de eso? Al final ustedes conocen muy poco de su propia dimensión. El mundo es infinito y si no estás listo para defenderte puedes caer en una simple batalla. Por eso nosotros evitamos las dimensiones superiores. A pesar de tener el poder para viajar entre dimensiones, es mejor evitar problemas y toparnos bestias de grandes poderes, más si es la dimensión de esa bestia. Más que bestia es un titán supremo, diría Ayame, la cual sintió escalofrío al pensar en eso. Por como lo dices, es muy temido ese guerrero, dijo Tomioka serio. Por eso, si es temido, es el guerrero que puede poner los reinos de cabeza. Si él se lo propone destruir nuestra propia existencia, si es de su agrado, así de simple, para que veas lo temido y respetado que es el guerrero, diría Ayame, la cual se volvía a poner en pose de combate. Su intención ahora era acabar la batalla. Bien, deberemos entrenar más para estar listos por si una bestia como ese guerrero nos llega a hacer una vista. Mientras a seguir con nuestra batalla, que la ganaré a toda costa sin importar qué, diría Tomioka, el cual apareció su espada mítica mientras tenía una pequeña sonrisa. Ayame no diría nada, pero en sus manos aparecieron sus dagas del rayo. Cada uno tenía un inmenso poder. Con solo ver el arma sabías que podrías morir al solo tocarla. En unos microsegundos los dos guerreros ya se habían desplazado a una gran velocidad en el mismo espacio y el tiempo de su zona de combate fue detenido. En eso solo se vio unas chispas al mero impacto de sus armas. Cada una sacó un poco de su dominio. Ayame comenzó a lanzar fuertes ataques con sus dagas. Ella le había colocado un gran poder del rayo a cada uno, lo cual no estaba con juegos en lo más mínimo. Ella sí quería ponerle fin porque tenía más batalla que dar. Tomioka, con su dominio del agua, solo era capaz de defenderse de los salvajes cortes que eran enviados. Cada uno sentía como su katana era dañada del filo hasta que de un descuido fue perforado por la técnica de su adversario. Ayame a una gran velocidad lo atrajo hacia donde ella y le dio una salvaje patada. Ella en dicha patada usó un inmenso poder. Tomioka, cuando quiso esquivar, solo fue impactado por dicho que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo. Dominio completo del rayo, despertar bestia del rayo, diría Ayame, cuando unas bestias creadas de puros rayos aparecieron a la par de ella. Mientras del movimiento de su mano las bestias se comenzaron a mover a unas grandes velocidades. Expansión de dominio vacío infinito, diría Tomioka, el cual usó una de sus técnicas que terminó creando o aprendiendo, ya que esas técnicas solo las poseía un gran guerrero. En eso solo se vio como las bestias que había creado Ayame desaparecieron así sin nada más, sin dejar rastro alguno, pero ella, al estar pensando en eso, se descuidó unos microsegundos, que fue embestida por una fuerte cantidad de golpes. Cada uno poseía un inmenso poder sin poder hacer nada. Tomioka no estaba conteniendo con sus golpes, que combinó agua y hielo haciendo que sus puños fueran más temidos por el gran dominio que estaba usando. En eso se vio como fuertes rayos comenzaron a caer. Cada uno tenía un objetivo mismo, debido que su portadora estaba furiosa. Cuando pasaba eso despertaba un verdadero dominio. Tomioka tomó distancia de la guerrera mientras veía seriamente eso. Sabía que la batalla que estaba por liberar sería una de las más intensas y grandes. Los ojos de Ayame comenzaron a salir rayos, sus puños eran de puro rayo, su misma aura era del rayo mismo, su cuerpo estaba siendo el rayo mismo. La guerrera estaba muy enojada, el porque pues simple se había enojado de ser el juguete de un guerrero y ella no era eso y de nadie. Liberación completa de dominio del agua y despertar del poder completo. Es hora de ponerme serio antes de morir aquí, diría Tomioka, el cual estaba serio. Ayame no diría nada y en unos microsegundos es que al mismo tiempo se hizo ella misma al volverse una misma con el rayo hasta estar a la par de su adversario. Tomioka, cuando la tuvo en su frente, solo logró poner sus brazos en forma de X cuando recibió el salvaje golpe que salió impulsado unos metros. Cuando levantó la mirada ya había sido demasiado tarde, que recibió otro fuerte golpe en todo el estómago con una fuerza impresionante. Ayame no estaba jugando, ella al contrario había aumentando la cantidad de golpes cada segundo, comenzó a usar una fuerza impresionante sin guardarse nada. Sabía que ahora debía acabar la batalla rápido, porque pues no quería perder más el tiempo. Tomioka estaba siendo brutalmente golpeado sin poder meter las manos. El primer golpe fue clave eso, ya que no fue capaz de defenderse en lo más mínimo cuando fue impactado por dicho golpe, que fue la clave del éxito. Durante unos largos minutos se vio un furtivo intercambio de golpes, bueno, el furtivo ataques a Tomioka, ya que eso en unos segundos Ayame tomó la delantera con un 60% de su poder. Tomioka de golpe cayó en el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese inmenso impacto.
Despertá de tu largo sueño, dragón del rayo golpe final, espero con esto duermas unos días, diría Ayame, la cual lanzó su técnica a una gran velocidad que a su paso se iba generando un gran caos por el poder de dicho dragón. Hora activación 1000 capas protectoras de agua, final ataque cañón espiritual, diría Tomioka cuando se defendió del ataque y lanzó su ataque. También él no se quedó con los brazos cruzados esperando ser impactado. En eso los dos ataques se vieron como se impactó, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iban destruyendo por las magnitudes de los dos ataques, que se veía un poco parejos, pero lentamente un ataque iba cayendo poco a poco. Ayame comenzaba de ganar terreno en ese ataque, ella no se estaba conteniendo en ese ataque, estaba dándolo todo sin dejar nada a su merced. Tomioka estaba siendo lentamente dañado por su propio ataque y los rayos que lentamente le estaban impactando, hasta que se vio una inmensa explosión que más de 100 kilómetros a su paso habían sido envueltos en fuerte destruye, que por donde se viera verías llamas. Tomioka había caído inconsciente al no ser capaz de soportar dicho ataque, pero aún así fue un gran adversario para su rival. No lo hiciste nada mal, fuiste un gran rival, pero lástima que aquí se termina la batalla. No quería alargar algo para mucho tiempo, diría Ayame, la cual curó las heridas del guerrero mientras tenía una pequeña sonrisa. Veo que ellos son fuertes, pero espero sean grandes guerreros en el futuro, ya que no siempre quedan vivos después de pelear contigo, diría Rin, la cual estaba con una pequeña sonrisa. Veo que has dejado la meditación, y eso es debido a que, diría Ayame, la cual estaba seria. Ese niño me llama la atención, su cultivo es inmenso, el poder que proviene de él es muy antiguo, quiero ver qué tan fuerte es, diría Rin, la cual veía a Tokito que sentía eso. Si con el ojo místico quise ver su linaje, pero cuando llegó a la era Sengoku, dejo de ver ahí un poder supremo que me bloquea, diría Ayame. Bien, yo intentaré ver más allá en la batalla, tú sigue con ese de cabello rubio, se ve fuerte y su dominio lo es más temido, diría Rin, la cual se fue con Tokito. Ahora nos desplazamos a la batalla de Akame. Unas horas atrás las dos guerreras estaban más que listas para su batalla. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Cuál será el secreto del guerrero Tokito? No olvides suscribirte para saber más.